Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una nueva emisión de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. Como lo anunciamos en el programa anterior, en esta historia de vida empresarial de don Rómulo Marín y de su empresa, Calzado Rómulo, ya estamos en la segunda mitad de los años 90, cuando Rómulo Marín, a propósito de que tenía un pariente, un familiar venezolano, comienza a incursionar en el mercado de Venezuela. Ya él había vendido o estaba vendiendo en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en algunas otras partes fuera de Colombia, pero no había entrado a Venezuela de una manera consistente. Comenzó y creó incluso una comercializadora internacional que se llamó Rómulo Internacional. Ese fue el despegue, digamos que ahí nació Rómulo al mercado internacional de una manera fuerte. Cuéntenos un poco cómo fue ese nacimiento de su penetración con el mercado venezolano, que era la época en la que Venezuela era rica. Casualmente es lo que a uno le sorprende de pronto hoy en día, pero en Venezuela el producto de Rómulo empezó a entrar y casualmente yo era el que iba allá a vender. Me encontré con otro personaje allá en Venezuela que me dijo, cuando yo llegué nuevamente a vender, porque yo les entregué la mercancía y esa gente quedó súper contenta, feliz, y al mes o mes y medio, 2 meses que yo volví, me esperaban con otro mostrario, porque en Venezuela rotaba mucho la productividad del zapato. Y entonces cuando voy llegando yo con los mismos zapatos, y me dice uno de los tipos que me sorprendió verdaderamente, y me dice, ¿y dónde están las muestras nuevas en 2 meses? ¿Y dónde están las muestras nuevas? Le digo, ¿cómo así muestras nuevas? Me dice, sí, porque es que el zapato suyo se vendió todo. Ahí quedan unos parcitos, que son por ahí 4 o 5 pares de zapatos que quedaron, que ya los tengo allá en la canasta, vendiendo los baratos. De esos mismos, le digo, ¿cómo así? Digo, no, es que el zapato de Rómulo no es moda. El zapato de Rómulo no es un zapato que usted lo vendió y ya le traen otro, no. Este zapato le lo traen es para que usted se dé cuenta que se vende y lo sigue vendiendo el mismo modelo, quién sabe cuántas veces lo irá a vender usted, porque es un zapato cómodo, de confort, no es un zapato de moda. Y entonces el tipo se quedó pensando y volvió y pidió de los mismos. Y eso fue algo que empezó a darse cuenta la clientela de que el zapato Rómulo no era moda, sino que era confort, comodidad. Que usted compraba unos negros y después tenía que comprarse unos cafés porque era con los únicos que usted podía caminar. Me pasó una historia que yo recuerdo, como tú dices, que me marcó. Voy donde un italiano de Zapatería Minerva en Venezuela, que es muy conocida, Zapatería Minerva. Uno se demora casi un día de ir a Valencia en el carro hasta Zapatería Minerva. No recuerdo el nombre, ¿cómo es que llama eso el pueblo o la ciudad? Y llegué a un italiano que tenía como 10 o 15 tiendas. Y llegó el zapato y me dice, hermano, me parece bien el zapato, tal y pascual, pero entonces necesito que me des siquiera 120 días para pedirte por ahí unos 2.000 o 3.000 pares de zapatos. Y entonces le dije yo, no, 90 días nosotros no le podemos dar, máximo 60 días. Y entonces me dice, no, si me das 90 días te compro, y si no, no. Le dije, vea señor, Rocco, no, Rocco es otro en otro allá. Rocco es otro tipo que compraba mucho zapato, eso era en otra ciudad. Y entonces el italiano de Zapatería Minerva me dice a mí que le diera 90 días, yo le digo, no, 90 días, este zapato no aguanta 90 días. Si sus almacenes en 60 días no ha vendido mis zapatos, sus almacenes no me sirven. Qué pena tenerle que decir eso, pero un producto que tenga que necesitar 90 días para venderlo no es el producto que usted necesita. De manera que si le sirve a 60 días, siendo largo, porque yo los míos son 30 días, me dijo el italiano, coja sus muestras y vámonos para el almacén del centro, que ya voy a hacer llamar a todos los administradores para que vengan a hacer el pedido. Hijo de pucha, eso fue
fue algo que me tomé esa decisión de una manera fuerte, en el sentido de que es que el italiano de por sí habla duro y entonces te hace sentir, y como yo había trabajado con muchos italianos en Estados Unidos, entonces para mí tratar al italiano... No te dejaste intimidar. No me dejé intimidar de él. Y entonces nos fuimos a la tienda central de él y llamó a todos los administradores, y entonces al administrador que iba llegando le decía: hágame el favor y pida lo que usted vea que le guste, pide lo que necesite. Usted igual, pide lo que necesite. Usted pide, para cada almacén, pidan los zapatos. O sea, me dio tanta satisfacción de ver que yo hoy en día o en esa época tenía esa capacidad de decirle: qué pena, no me sirve. Y estamos hablando de 15 tiendas, que cuando uno habla de 15 tiendas a nivel del mercado nuestro es bastante. Cuando vos le dijiste que no te servía su almacén, sus tiendas, él no se te enojó ni nada. No, me miró serio y por eso te digo, me dijo: recoja sus muestras. Dije yo... ¿Usted creyó que lo iba a dar? El hombre, te digo sinceramente que yo pensé que el hombre se ofendió, pero no, el hombre dijo: coja sus muestras y vamos para el almacén donde ellos se reúnen, sacas tú las muestras, llaman a los... Y bueno, usted ahí comenzó a crecer, comenzó a meterse a Venezuela. A meterse al mercado Venezuela, tan así que esto es algo en cadena. Así como tú te comportas bien, así mismo esos son los referentes, porque ellos tienen a su familia. Lo de Zapatería Maril eran españoles, este era italiano, y allá pueden haber habido árabes. Rocco, no sé de dónde era Rocco, ahora me acuerdo, no sé si era venezolano, pero ellos se encargan de decirle: ve, hay un zapato de marca Rómulo que están trayendo de Colombia, pero qué berraquera de zapato. Entonces empieza: ve, anda donde mi hermano que quiere hacerte un pedido, anda donde mi tía que quiere hacerte un pedido, andé donde mi amigo tal que te quiere hacer un pedido. Y empezó esa vaina a venderse para Venezuela como si fuera algo bendito. Tan así que el solo hecho de llamarse Rómulo, para mí eso ya era una satisfacción, porque pasaba igual el tema en Estados Unidos. Ellos, como eran europeos, y la mayor parte de gente en Venezuela eran europeos, los que tienen los negocios, que ese era de pronto un punto que se podía decir de que la plata de Venezuela se iba para España, para Italia, para Arabia, para Portugal. Eso de la plata se iba para allá porque la mayor parte de gente que tenía los negocios allá, lo más normal de los europeos es mandar sus dineros para sus países, excepto aquellos que se empiezan a quedar porque ya consiguen mujer, hijos, novias y todo, entonces se quedan en el país y no piensan en mandar la plata para allá. Casualmente por esa situación que posiblemente les podía pasar. Llegó el momento allá que en Valencia, pues yo empecé la fábrica en una ciudad pequeña, que es donde vivía mi exmujer, que llamaba Nelly Flores, porque ella estaba allá, mi hija estaba en Venezuela también, y allá se formó la fábrica Rómulo International. Eso empezó a ser tan conocido eso, que allí, sino que no recuerdo el nombre de la ciudad donde teníamos, que inició Rómulo, y ahí hicieron una loba los italianos, en un parque hicieron una loba hermosa que no la alcancé a ir a conocer, que fue cuando se empezó a entrar el tema de la cosa que pasó con Chávez, que hizo un golpe de estado allá, pero la loba la hicieron en un parque, por la marca Rómulo, por el prototipo de zapato, y que como la mayor parte de gente, italianos y personas que tienen su conocimiento de Europa, saben que Rómulo es europeo, entre comillas, porque eso pasaba en Estados Unidos igual, la gente pensaba que yo era italiano, y eso mismo pensaron allá en Venezuela, que yo era italiano. Entonces los productos como tal, que han respondido a lo que ellos piensan que es, y se ha logrado por el resultado que ha tenido el producto. Bueno, y así ha sido. Usted iba creciendo, cada vez cogía más mercado en Venezuela, se pagaba muy bien, sí. El cambio entre el bolívar y el peso colombiano era muy bueno. Sí. ¿Sí?
¿Y en qué momento comienza usted a sentir que se le frenan los negocios en Venezuela? Nosotros trasladamos para Valencia, donde de antemano se empezó a regar mucho más los productos. Yo empiezo a sentir de que la cosa se comienza a poner un poco difícil cuando el golpe de Estado de Chávez, que empieza Chávez pues con su temática, la gente empezó a ser restringido, y más que todos esos europeos que conocen la temática, entonces empiezan si mandaban plata antes... A llevarse la plata. A llevarse la plata, a buscar la manera de evacuar lo más rápido posible, y entonces empiezan a vender, los otros a no pagar, porque mucha gente que se le iba a cobrar el dinero ya no pagaban, ya se hacían los locos, y entonces eso empezó a surgir. La gente que yo tenía allá administrándome el negocio, se empezaron a tener diferencias el uno con el otro. Me tocó enviar personas de aquí de Colombia para allá. Quien mandaba lo que hacía era que agarraba más, y eso se convirtió en un Pero tú allá no total. fabricabas, allá era simplemente una comercializadora. Sí, mira que allá se vieron muchas oportunidades, porque allá habían unos italianos que tuvieron fábrica. Hoy en día, en esa época, ellos tenían almacenes de calzado, y cuando vieron la situación que se empezó a poner de esa manera, quisieron de que yo cogiera una fábrica en Venezuela, en Valencia, cerca de donde yo tenía la comercializadora, porque ellos ya como que entendían, porque estas personas ya tienen un poco más de conocimiento, y ya entendían que eso se iba a colocar como difícil, y me dijeron: don Rómulo, le tenemos esa fábrica para que usted arranque allí a hacer el zapato que usted hace, porque no necesita traerlo de Colombia, sino que aquí lo puede hacer. Igualmente le pasó al señor de la maravilla, a don Moisés Bacal, que es de Reinder, que montó una fábrica allá en Venezuela, de la cual se le parrandea, porque allá había muchas cosas que eran complejas, de las cuales tenía que saber manejar la temática, porque las normas que habían allá hacia el trabajador eran bastante difíciles. Por eso mucha gente ocupaba, más que todo, gente de Colombia, porque los de ellos en Venezuela, si tú tenías un trabajador, tenías que tenerlo por el año completo, y si lo sacabas tenías que pagarle el año completo, y el trabajador, como ya conocía esa norma, el trabajador se despreocupaba con trabajar, mantenía ¿En relajados. algún momento el gobierno venezolano, ya al mando de Chávez, te asedió directamente a ti como empresa? No, no, para nada. Ya fueron los negocios como tal los que se fueron cayendo. Empezó a cerrar el tema de que había que pagar una cosa, había que traer otra. Empezó a restringir toda la temática de los dólares. Le empezó a bajar los números, los ceros a la plata. La gente, unos estaban con Chávez, otros sin Chávez. Eso se volvió un despelote en ese país, que al principio empezaron a haber muertos, se suicidaba la gente porque de ver de que tenían unas bodegas llenas de bolívares en lo que tenía que ver con la frontera, en las fronteras que cambiaban pesos por bolívares, bolívares por dólares, dólares por pesos, y eso se convirtió en una cosa, en un mercado totalmente destruible. Yo me he puesto a pensar de que hoy en día pues los guajiros y todas estas personas están mal porque ellos dependían antes era de Venezuela, ellos no dependían de Colombia. Hoy en día nosotros vemos el roto que hay tan berraco, pero es que ese roto era porque la mercancía de Venezuela se traía para acá muy económica, la ropa, la comida, esos subsidios que daba el país de Venezuela también eran enormes, y entonces ¿qué necesidad tenía Colombia que invertirle a los guajiros? Y los guajiros dependían más de Venezuela, ellos manejaban más era bolívares que pesos, por eso ellos vivían tomando whisky. Uno se iba yo me fui para Maicao una vez,
porque pues yo tenía buscando los mercados, Barranquilla, me pasaba a Maicao, y en Maicao encontraba usted a los guajiros con taparrabo, revólver y botella de whisky y andando por las calles de Barranquilla, Cartagena. Eso era una cosa impresionante. Lo que le decían a uno antes, cuando le decía a uno voy para la Guajira, lo primero que le decían, mucho ojo hermano, no vas a poner a torear a los guajiros, porque los guajiros borrachos, ellos tienen revólver, esa gente tiene plata. No vaya a ponerse de pronto a molestar o algo, o ábrasele, porque eso le pegan su tiro a usted, esa gente, que eran muy bravos los guajiros. Eso era lo que le decían a uno, y yo en esa época podía tenerte 23 o 24 o 25 años. En este momento no recuerdo, en los 90 cuántos podía tener. Bueno, pero entonces usted va creciendo allá en Venezuela y vuelvo a preguntarle, ¿en qué momento siente usted ya el primer un totazo duro que le hace decir, hombre, ya no soy capaz de ir acá? Cuando empezó Chávez a expropiar las cosas, que ya toda la gente se da cuenta de lo que el tipo va a hacer, porque habían muchos decires. O sea, allá había una persona que me decía que tuvieron a Chávez para tumbarlo del helicóptero para tirar ese man, y que se arrepentían de no haberlo tirado, porque ese man, mejor dicho, después les hizo hasta para vender, porque el tipo estuvo preso un tiempo, y después de que salió de ahí de preso, eso les hizo hasta para vender, se les montó y se les jodió, y que lo iban a tumbar, que lo iban a tirar del helicóptero, que le iban a hacer esto. A toda hora eso era el decir de la gente, no, el man, déjelo que ese man le van a dar en la cabeza, déjelo que ese man no sé qué. Y resulta que se murió antes de que le hicieran algo a ese personaje. Y la verdad que uno le da pesar de ver de pronto todas esas cosas, porque se acaba con los mercados. La verdad que los mercados automáticamente se desaparecen. ¿Usted en qué año cerró sus negocios con Venezuela? En Venezuela yo empecé a ver ya en el 2000, 2001, 2002, ya entré en Ley 550. Porque todavía no me llega la de 550, que es para el próximo programa. Lleguemos hasta cuando usted se viene de Venezuela. Cuando yo me vengo de Venezuela, eso fue por ahí Chávez subió ¿en qué época? En el 2000, o sea, usted debió haberse venido en el 2002, 2001, 2002. Más o menos, 2001 o 2002 me empecé a estar viniendo, porque ya empezaron los negocios a bajarse. O sea, usted solamente duró 2 añitos con el gobierno de Chávez. Sí, no, porque es que primero de que nosotros pues no manteníamos allá, incluso mi hijo Charles lo mandé para allá, él como americano empezaba a tener dificultades por el tema de la visa, de Chávez. De que tenía su pasaporte en esa época empezaron a molestar también, porque mi hijo es ciudadano americano, Charles. Y resulta de que ya empezaron el hombre a tirarle a los americanos, sin los americanos hacerle nada, empezó a hablar y a rajar de ellos para poder, como quien dice, volverse en popular. ¿Puedo preguntarle, o usted se puede acordar aproximadamente cuánta plata perdió usted en ese regreso de Venezuela? Yo perdí casi más de $1,5 millones de o $2 millones de dólares. De esa época. De esa época. Que eso fue lo que más me retrajo, con el solo hecho de ponerme a pagar intereses, lo que yo le comentaba en un inicio, de que te cuento que nosotros lo que teníamos que pagar de intereses era 100, 150 millones de pesos de intereses mensuales. Era una cosa aterradora, pagándole a bancos, pagándole intereses a la seguridad social que nunca prestan, ¿sí? Que era triste de ver de que como estaba alcanzado, no podías pagarle la seguridad social y no le podía pagar en esa época a los trabajadores lo que tenía que ver con la pensión. Igualmente me pasaba de que me están cobrando, no le prestan el servicio al trabajador, porque me están cobrando intereses, y si me están cobrando intereses, yo espero o esperaba de que me le atendieran al trabajador, porque si me están cobrando intereses y no atienden al trabajador, me están robando dos veces, y así fue, porque me tocó que pagarle la seguridad social. Eso
hubo que pagar hasta el último peso en la seguridad social y no atendieron los trabajadores. Pero ahora que estoy pagándoles la temática de lo que tiene que ver con las pensiones, me lo están cobrando hoy en día también de algún trabajador, que se le dejó de pagar al trabajador por el tema de la pensión, pero y en lo que tenía que ver con la seguridad, que me cobraron y no no prestaron el servicio. Ahora me están cobrando para cada persona que va a ir a la pensión, me toca pagarle la plata con intereses y todo igual para que la persona se pueda pensionar. O sea, que el daño que hizo Venezuela fue un daño enorme, porque de antemano, al no tener tú con qué pagar, con qué cumplir con tus obligaciones, se empiezan a retrasar cosas. El efecto dominó. El efecto dominó que cuando vas a ver, tú estás más endeudado por todos lados. Y esos 2 millones de dólares que estimas que fue la pérdida, están representados en plata, en mercancía que nunca te pagaron. Que no pagaron. Básicamente. Básicamente, más lo que se perdió de lo que tenía que ver con el negocio allá. Porque se tenía ya también una especie de oficina donde se guardaban los zapatos, las bodegas. Cuando llegaban los zapatos, los clientes, ¿cómo las haces para cobrar? Claro. Si los clientes ya no sabes qué le vas a cobrar. Y yo no he sido una persona de números, y en esa época tampoco teníamos una organización como debía de ser. Tan así que yo me vine a dar cuenta que estábamos perdiendo plata como un berraco, porque los mismos que me administraban allá el tema, que fue el señor Miguel Rivera, que me manejaba a mí en Venezuela, cuando no podían mandarme plata, supuestamente el tipo cogía mi misma plata y decía que la cogía prestada de otra entidad y me la prestaba a mí. No me decía, este cliente ya pagó, sino que cuánto necesito, que para una entidad que me presta la plata. Conclusión que me embolataron, como quien dice, quién me debía y quién no me debía, porque llegó un momento en que yo no me di cuenta quién me debía y quién no me debía, porque me prestaban plata, que me mandaban de allá plata para poder pagar aquí, entre comillas, porque todo empezó a volverse mucho más costoso. Coincidió su llegada a Venezuela con que el año 1999, fue el peor año de desempeño económico de Colombia. Sí. Fue el único año en el siglo pasado que Colombia, en lugar de crecer, tuvo decrecimiento económico. Se quebraron los bancos, se quebraron las cooperativas financieras. Fue un año muy duro. Pero usted todavía ahí estaba salvado porque estaba en Venezuela. Pero en el año 2000, que llega Chávez, usted comienza a sentir que la cosa se va poniendo difícil, complicada. Y no aguanta sino hasta el 2002. Sí. En el 2002 usted cierra operaciones. Me tocó cerrar operaciones. Y cuando usted se viene para acá, sabiendo que había dejado eso cerrado, que no le han pagado ese poco de plata, ¿hubo algún momento donde usted se desesperó, que usted dijera, cierro todo, vendo todo? Sí, por decir algo, yo tenía la fábrica aquí y yo vendía zapatos aquí también, sino que la mayor parte estábamos vendiendo era en Venezuela. Cuando yo mandé para allá a mi hijo, estaba muy joven Charles, mandé a Osvaldo, un señor Osvaldo, mandé a este otro señor Rivera, Miguel Rivera, que me pegó una tumbada enorme, se consiguió una mujer allá, el hombre también, y se pasó y se metió, puso unos computadores, o sea, me hicieron con mi plata lo que quisieron en Venezuela. Cuando yo ya estaba en una situación compleja, que ya veía que yo no podía levantarme, me dice uno de mis trabajadores, que era el que me manejaba el financiero, que llamaba Juan Carlos Rojas, me dice, don Rómulo, aquí ya no hay de otra, los bancos ya no quieren prestar más plata, porque usted le pedía a un banco plata prestada y ahí mismo le mandaba, entonces me fui llenando y entonces cada día más intereses, la gente me prestaba por aquí, páguele por acá. Yo qué decía, o pago la seguridad social o le doy de comer a mis trabajadores. No me quedaba otra. Entonces me tocaba tomar el riesgo de no pagar la seguridad social y le pasaba algo a algún trabajador
y me caía la familia del trabajador con trabajador y todo, y que vea que usted no está pagando la seguridad social, entonces tiene que responder por todo, y eso era, vea, por aquí también y por aquí también. Si me está cobrando intereses la seguridad social, ¿por qué no atendía los casos? ¿Por qué no me respondía por las cosas que me tenía que responder? Nada. O sea que, como tú dices, el efecto dominó me atacó de una manera que no tenía salvación. Me meto a ley 550 y frenamos todo ese poco de intereses de personas que prestan plata, intereses, bancos, gente que no ha pagado, y entonces me llegó el momento. Yo decía, lo que pasa es que como yo no sabía de números, o no sé de números bien, para mí eso era como una cosa de negocio natural, normal, y me decían que no hay con qué pagar y yo me buscaba por aquí, por allá. Una vez me dijo don Arturo Roa me dijo, vea mijo, la verdad que con el dinero que usted quedó debiendo, le cuento que usted es muy berraco que se queda aquí, porque yo debiendo 7.000 millones de pesos yo me voy, o cualquiera se va. ¿Cómo va a quedarse usted debiendo 7.000? Más la plata que perdió, que ya usted se había ganado, y se queda aquí. Pero yo tenía 10 hijos, ¿cómo voy a dejar a mis hijos abandonados? Yo me podía ir muy tranquilamente y podía haber cogido de la plata que en ese momento podía coger 300 millones, 400 millones, 500 millones, no pagarle a los bancos, no pagarle a la gente, y me cojo 500 millones pues, y me pierdo. Pero mis hijos, ¿yo qué hago con mis hijos? Si todos mis hijos estaban radicados aquí, toda la cosa, yo digo, y eran unos niños, que yo incluso, Alberto, te cuento una historia, que estábamos allá en La Esmeralda, y como yo era de esas personas que he sido muy bondadoso con mis trabajadores, le decían, traigan todos sus hijos, y eso ha sido fiestas, y esta me acuerdo porque estaba filmada, traigan sus hijos para el Halloween y para todas esas cositas, las fiestas, y yo tenía a mis hijitos vestidos, disfrazados de vampiro, disfrazados de la brujita, de cosas. Y yo estaba hablándole a la gente, porque en La Esmeralda era una bodega grande, donde yo tenía mi escenario para hablarle a mis trabajadores, y yo les regalaba incluso zapatos a los niños escolares, les regalaba zapatos, los compraba para regalar los zapatos a los niños. En esa época Carlos Gómez era una persona que yo la patrocinaba, y el tipo me ayudaba a recopilar todos esos niños que no tuvieran zapatos, y ahí les regalábamos. Yo tengo las filmaciones de eso, que no sé si de pronto tú quisieras, te puedo aportarle de esas cosas para que tú veas a mis hijos pequeñitos regalando zapatos también. Y veía a mis hijas ahí contentas y felices, y yo decía dentro de mí, mis hijos no se dan cuenta lo que su papá está padeciendo en ese momentico, no se dan cuenta, casi que ni yo mismo me daba cuenta de hasta dónde era lo complejo y lo difícil que era deber 7.000 millones de pesos, que era haber perdido su parte de su capital igual. Eso yo como que no lo entendía, igual que mis hijos, están ellos ahí felices, contenticos, pero no sabían que su papá estaba metido en la hijuepucha. Tan así que había gente que le habían entregado cheques a la gente de los mafiosos, le habían entregado cheques para que me fueran a cobrar a mí. Llegaba gentecita que me decía, ve, Rómulo, es que estos cheques los negocié yo con una persona, me decían, don Rómulo, ¿no? Es que mi señora compró un apartamentico, le vendió un apartamentico a esta persona, y esta persona, pues como es conocido mío y todo, me dio estos cheques, y como sabemos que tú eres una persona bien y toda la cosa, honrada, entonces mi señora se arriesgó y hizo el negocio con él, le compró un apartamento a él con estos cheques, y entonces queremos a que me hagas el favor y me los hagas efectivo, así de fácil. Qué pena, pero la verdad que en este momentico estamos en una situación muy difícil, muy compleja, y en realidad no queremos desconocer las cosas, pero esos cheques no me dejaron salir del país tampoco, porque eso ya estaba reportado en no sé qué vaina, y entonces cuando yo iba a salir una vez del país, no me dejaban salir del país. ¿Por qué? No me fui a averiguar, y claro, esos cheques. Entonces, mucha gente quiso atacarme de todas las maneras,
Y yo le digo que yo arriesgué mi vida en sus momentos también, porque a uno lo pueden matar cualquier día, no tiene que ser esa época. Y entonces yo decía, qué cosa tan increíble, cuando en la ley 550, que tú me dices que más tarde para la otra, pero que me acuerdas de esto, por favor, porque fue lo que me dijeron a mí muchos de estas personas cuando pasó eso, de que me decían, don Rómulo, estas personas que le han prestado plata, que le han ganado dinero a usted por muchos años, que le han cobrado el 5, el 6 o el 7% de interés a usted, son socios suyos. Me decían en la ley 550, son socios suyos. Si ellos pasan y reportan todas estas cosas, pues usted, si crece, usted les puede reportar o pagar. Pero si no se meten a la ley 550, ellos no pueden reclamar para nada dineros. Resulta que todos esos casos que pasaron así a veces, uno dice, la verdad da tristeza y pesar, porque el desconocer uno las temáticas, ya fueron los abogados que empezaron a surgir ese tipo de cosas, que frenaron todo ese poco de cosas también, pero a mí eso era una cosa bárbara, no era fácil llegar a un Mercedes-Benz, un BMW, guardaespaldas allá. ¿Y dónde está don Rómulo? Porque yo nunca le negué la llamada a nadie. Igualmente yo nunca me escondí. Igualmente siempre mantenía yo ahí en la primera oficina. Porque yo vivía como una vida de que yo no hacía eso de meterme a la ley 550. Nunca supe muy bien, a pesar de que hoy en día yo entiendo de que usted mete a la ley 550 para darle en la cabeza al comercio. O usted mete en la ley 550 para evadir X o Y cosas. O para hacer cosas que usted de pronto ve que puede salvarse. Pero la verdad que yo, gracias a Dios, con los bancos y todas las situaciones quedé bien, gracias a Dios, por ese lado. Bueno, yo creo que nos ha dejado la introducción a lo que serán los siguientes programas cuando comience el viacrucis de Calzado Rómulo. Yo tengo que decir que conocí en esa época la fábrica, conocí de cerca el proceso tan complejo que vivió la Calzado Rómulo, y hoy, a manera de conclusión, digamos lo que podemos asimilar de este proceso de vida empresarial de don Rómulo Marín es que definitivamente habría que aceptar que no se puede ser empresario, no se puede ser emprendedor si no se tiene una cierta cuota o dosis, no sé si decir de locura o de inconsciencia, porque si usted se hace muy consciente, pues toma la de Villadiego, apague la luz y vámonos. Si usted no tiene una cierta dosis de locura, de audacia, de esquizofrenia empresarial, usted dice, pues yo por qué voy a seguir aquí matándome cuando ya pues me quedo pobre pero me quedo tranquilo. Sí. No, él siguió. Eran épocas muy duras, estamos hablando de los años 2002, o sea, hace ya 15 años, más o menos, sí, 2015, 16 años, y aunque se veía muy difícil que la empresa lograra reflotar, pues por fortuna logró reflotar, y hoy es una empresa que está de nuevo empujando, creciendo, y con muchas ganas de volver a tocar mercados internacionales como el americano. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir conociendo en los siguientes programas. Esto es una historia de vida empresarial. Esto es una historia de vida de un colombiano que da ejemplo de cómo, cuando usted, como decían los abuelos, querer es poder, mijo. El que quiere puede, pero si usted no quiere, lo pueden sentar sobre $1 millón que se le acaban y sigue más pobre de cuando lo recibió. Querer es poder significa tener ganas, tener berraquera, tener empuje, tener entereza para enfrentar la vida y merecer la vida. Ese es el ejemplo de Rómulo Marín y de esta fábrica en Calzando Ideas con Rómulo. En momentos de relax,
en los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.